Notre Dame. Entonces empecé a preguntar de qué iba la historia y de qué estaba basado. Y me dijeron que estaba basado en un libro de Víctor Hugo. Me lo leí cuando tenía pues, unos 11 o 12 años. Y puede parecer una frase hecha que un libro te cambia la vida, pero en mi caso así fue. Me cambió la vida por completo, empecé a amar la literatura, decir esto es realmente lo que me gusta a mí, era casi vocacional, ahí es donde lo descubrí. Y a partir de entonces me interesé mucho por los clásicos franceses, sobre todo del siglo XIX. Digamos que ahí empezó un poco mi labor de investigación literaria, por así decirlo, y después, cuando cayó en mis manos El fantasma de la ópera, yo lo que quería era descubrir la realidad dentro del mito sobre ese personaje. Así que imaginaos la cantidad de viajes que hice a París, la documentación que tuve que llevar a cabo, así que para escribirlo tuve un poquito pan comido en ese aspecto porque ya estaba el proceso de documentación casi hecho. Es cierto que tuve que documentarme del modo de transporte de aquella época, los ómnibus, los coches de caballos. Sí, porque tienen muchos detalles, para los que no hay, tienen muchísimos detalles que tienes que estar muy documentado, tienes que saber muy bien y no meter la pata con nada de aquello. Entonces eso me sorprende, eso imagino que lleva un proceso... Por ejemplo, el barrio del Temple en nuestros días ya no existe. Estaba solamente en el siglo XIX, era un barrio muy pobre, muy marginal, muy conflictivo de París, donde aparece una de las escenas. Y claro, hoy en día no existe, tuve que documentar muchísimo para saber dónde se ubicaba, cómo eran sus costumbres, quién más o menos lo habitaba, ¿no? Por así decirlo. La zona de Montmartre, con el Sagrado Corazón, claro, por aquella época estaba en construcción. La Torre Eiffel todavía no estaba construida. Tuve que documentarme sobre qué había y qué no había en aquella época, eso sí, fue difícil, pero vamos, a mí me encanta. Las comidas, por ejemplo, ¿cómo sabes lo que comen en esa época? Porque imagino que será diferente, yo no estaba en Francia ni en París, pero todo eso requiere un trabajo que para los que escribís y los que os gusta, tenéis que saber tenéis que saber que es dificilísimo encontrar esos datos. ¿Has ido a bibliotecas por internet? ¿Cómo? Desde aquí os recomiendo a todos, en la Biblioteca Nacional de Francia, que además son las siglas BNF.fr me parece, está todo un listado de periódicos de la época. Entonces si se busca bien están, ¿cómo se diría? Fotocopiados, telegrafiados, no sé cómo se escribe, no cómo se dice exactamente, que están diapositivados, ¿no? Un poquito ahí. Entonces sí que es verdad que puede tener acceso a algunos periódicos de aquella época y ver un poco cómo era la vida en el siglo XIX, ¿no? Sí, es cierto que fue difícil, pero a mí me encanta investigar toda esta clase de cosas, ¿eh? Eso también es verdad.